Y efectivamente, uno de los temas de esta semana ha sido la inhabilitación por 10 años a cargos públicos de ahora el ex congresista Freddy Díaz. La votación en esta reconsideración, porque no fue en la primera ocasión, sino en una segunda, terminó con 77 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Y por este tema iniciamos ampliación de noticias, Carlos. Sí, y en este momento ya recibimos al congresista Diego Bazán de Avanza País para conversar precisamente el tema que lo indicaba. Congresista Bazán, muy buenos días, bienvenido a RPP. Carlos, Joana, muy buenos días, como siempre un gusto estar con ustedes. Antes de abordar el tema respecto al congresista Freddy Díaz Monago, le pediría que conversáramos un momento sobre la situación que atraviesa el país y consultarle, ¿no?, si realmente se está saliendo de control la crisis social que se vive en las regiones del sur del país, congresista. Realmente la situación preocupa. Sé que en estos momentos hay casi 80 puntos de bloqueos en todo el país. Lo que definitivamente esperamos es que no lleguemos a la cifra mínima, ni siquiera de fallecidos que hemos tenido en fechas anteriores. Cada muerte definitivamente se lamenta. Yo soy uno de los principales promotores que se recupere el principio de autoridad, que se imponga por sobre todas las cosas el orden y que se recupere el Estado de Derecho. Sin embargo, todas estas acciones tienen que estar siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, por supuesto. No queremos más víctimas. He exigido en diversas oportunidades al ministro de Defensa, al ministro del Interior, que hagan un trabajo de inteligencia importante. Si yo sé que el día 15 inician las protestas, el día 13, el día 14, en conjunto con el Ministerio Público, debería estar ya tomando acciones para poder intervenir, poder capturar a estas personas que se saben quiénes son los asusadores, se sabe quiénes son los promotores y se sabe también de dónde viene el financiamiento para este tipo de acciones. Y con esto, congresista Bazán, buenos días. Con esto, ¿qué no quiere decir? ¿Que no hubo un correcto trabajo de parte del Ministerio Público o que en todo caso esta tregua que se dio los últimos días de diciembre del 2022 a inicio de este año no se concretaron correctamente? Yo espero que en los próximos días estos trabajos se concreten. No me cabe duda que se está haciendo trabajo de inteligencia, pero debimos sí ser más rápidos en esa situación. Tengo entendido que se ha capturado a se ha tomado preso una dirigente que ha intervenido, pero acá hay que entender que sí, que esta gente, precisamente, los ideólogos, la protesta, las marchas son legítimas, correcto, que lo hagan, están en todo su derecho, entiendo el descontento popular, pero los actos de violencia tienen otras motivaciones, y ahí es donde se tiene que actuar. Entonces, si no lo hacen en los próximos días, el tema no se va a terminar este mes ni el próximo, tenemos para rato. Entonces, y mientras no se haga un trabajo eficiente de inteligencia, no va a parar esta situación. Y en la región que usted representa, congresista, en La Libertad, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene? Sabemos que por el momento las cosas están calmadas, pero hay un anuncio por parte de los ronderos de iniciar movilizaciones y bloqueos. Definitivamente la realidad de un día para otro cambia radicalmente. Hoy está tranquila la región de La Libertad, no sabemos qué pueda suceder el día de mañana, por eso tenemos que estar muy prevenidos. Es importante mantener los estados de emergencia para que el ejército pueda actuar respaldando a la Policía Nacional, básicamente controlando las carreteras. A mí me preocupa que es precisamente estos asusadores han pretendido en diversas ocasiones bloquear los aeropuertos, bloquear las carreteras, mantener un desabastecimiento total a la población. Entonces, así pretenden obviamente motivar más a la población, generar un problema más grande. Eso sí no lo podemos permitir de ninguna manera, y vuelvo a repetirte, si no se hace un trabajo de inteligencia, esto no vamos a salir del contexto. En la región La Libertad preocupa que, por ejemplo, mañana se vaya a bloquear la carretera de penetración a la sierra, en Virú y Chao, el tema todavía sigue bastante álgido, y lo mencioné, Carlos, hace unos días, 2 días en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, para ser exactos, con la presencia de la ministra de Agricultura,
les dije, hay brechas que no han sido atendidas y es entendible el malestar de esta población. Provincias tan productivas como Virú, donde se vive un boom agroexportador hace 20 años, no siente que el desarrollo precisamente de las agroexportadoras haya venido de la mano del desarrollo social. Y es precisamente lo que se tiene que atender para que ese tipo de situaciones no se repitan. Y en tanto, congresista Bazán, mientras esto sucede en el sur, mientras hay este llamado en el norte del país, que también por supuesto genera preocupación, se ha iniciado una recolección de firmas para la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Dos temas puntuales aquí: si este documento ya llegó a sus manos y si en todo caso considera que estamos en el contexto o en la coyuntura para que empiece a circular en el Parlamento este pedido. La coyuntura es bastante difícil. Soy un convencido que tiene que respetarse la sucesión constitucional. La señora Dina Boluarte no necesariamente puede ser de mi agrado. Sin embargo, dar otra cuota de inestabilidad en estos momentos no nos va a conducir absolutamente a nada. Es inevitable que el Congreso y la presidenta nos vayamos el próximo año, como así se estableció la primera votación. Entonces, no creo que sea conveniente lo otro, particularmente no ni lo vacancia voy a ni renuncia. apoyar. Mira, mi vacancia, eso está inobjetable. La renuncia no depende absolutamente de mí. Lo he dicho, la renuncia no es la solución absolutamente a nada, porque no es un secreto que si la señora Dina Boluarte renuncia, el Congreso de la República va a intentar presionar para que el señor Williams, congresista de la República, miembro incluso de mi bancada, renuncie también. No sabemos quién puede terminar de presidente del Perú el día de mañana. Es una situación bastante ¿Y por qué no es de su agrado la presidenta Dina Boluarte, congresista? No, yo no he dicho, no he dicho que no sea de mi agrado. Le he visto actuar en las últimas semanas con mucha responsabilidad y me está gustando la actitud que está tomando. Lo que he dicho es, me puede gustar o no, es para poner el ejemplo de que a la gente, a los otros congresistas, pero creo yo que está haciendo nombramientos importantes, nombramientos inteligentes. He visitado ministerios en las últimas semanas, precisamente con dirigentes sociales de la región La Libertad, y me doy cuenta de un cambio total. La capacidad que no veíamos en el anterior gobierno, la estamos teniendo en este gobierno, y la voluntad política también existe, y yo creo que esas dos situaciones son valiosas para precisamente atender los problemas sociales en estos momentos. Si existe la voluntad política, si usted reconoce que se está haciendo un trabajo de inteligencia, ¿por qué los resultados, desde su punto de vista, desde su consideración, no se están dando en la realidad? Porque no se está dando una solución. Tenemos días de movilizaciones, días de bloqueos de vías, treguas, por ejemplo, tan solo en Tacna, de 2 días, que no sabemos en realidad si se podrían extender o no, que es lo que esperamos todos. Pero ¿por qué no se está viendo un resultado efectivo en el ciudadano de a pie? Bueno, hay que entender que la narrativa de la izquierda en estos momentos realmente está funcionando. No hay del lado de la derecha quizá voceros o personas que defiendan la posición del orden y del principio de autoridad. Si tenemos a 15 o 20 personas de izquierda tratando de asusar, generar caos, desorden en el país, vendiendo el discurso de las brechas sociales que existen, vendiendo el discurso de que se está generando violación de derechos humanos, vendiendo el discurso que tenemos un ejército, una policía represiva, les está funcionando definitivamente. La realidad es distinta. Yo he visitado, por ejemplo, hace unos días a los 17 policías heridos en el hospital de la policía. Recién creo que algunas autoridades han ido a visitarlos, pero de ambos lados la situación es complicada. Y si hablamos en cantidad numérica, los policías y el ejército son un número reducido. Jamás vamos a esperar que, por ejemplo, en el momento se pueda capturar. He escuchado algunas personas que dicen que se capture a los que están generando caos, desorden. Cuando las protestas son de un lado 3.000, 2.000 personas, y cuando tenemos 200, 300 policías completamente desabastecidos, incluso sin alimento y agua en muchas zonas, eso va a ser imposible. Entonces los están acorralando, los están arrinconando, y finalmente las consecuencias son las que estamos viendo, que tienes a policías que lamentablemente en tratar de defender su vida,
lamentablemente, en algunos casos ha tenido que llevarse a la fuerza con resultados lamentables. Entonces ahí pido más responsabilidad, por supuesto, de nuestras autoridades, y que el Ministerio Público actúe también junto a ellos, porque la información de inteligencia está, la tenemos, pero si el Ministerio Público no autoriza, por ejemplo, y finalmente el Poder Judicial estas detenciones preliminares, no vamos a poder salir definitivamente de esta crisis. Muy bien, congresista Diego Bazán, representante de La Libertad, le vamos a pedir que nos espere unos segundos, vamos a escuchar a los anunciantes y luego regresamos para hablar de la inhabilitación del congresista Freddy Díaz Monago. Regresamos. De todo el Perú. 8 de la mañana con 21 minutos. Carlos González y Joana Castro los acompañan en Ampliación de Noticias. Estaba pendiente también un tema relacionado netamente al Congreso de la República, ya que estamos en diálogo con el parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, y era lo que sucedió esta semana con el congresista o ex congresista ahora Freddy Díaz. Ha sido ya inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años, pero congresista Bazán, esto no se dio en una primera votación, esto se dio en una reconsideración, en una insistencia prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó si en todo caso no se intentó blindar o sí se intentó blindar? Es decir, ¿cómo entender también que de pronto los parlamentarios decidieron cambiar su voto y por qué no lo hicieron en la primera ocasión? Yo lamento mucho lo sucedido en la primera votación, donde varios parlamentarios, en un aparente intento de blindaje, votaron en abstención ante esa situación que es completamente delicada. Nosotros, hay que entender, votamos, como Avanza País, votamos en bloque, a favor, obviamente, y además fui uno de los congresistas, junto a la congresista Sigrid Bazán, que presentamos la reconsideración para esta votación. Y bastante tranquilo que la segunda votación se haya llegado a los votos necesarios, si no hubiera sido otro pésimo mensaje que damos como Congreso de la República. Hay que recordar que esta inhabilitación también comprende el hecho que el congresista ya deje de inmediatamente su cargo, o sea, él ha sido ya desaforado con esta inhabilitación del Congreso de la República. Eso quizá también tenga que entenderlo la población. Y obviamente acá, fuera del hecho o no, si se realizó o no una violación a una mujer, porque eso también está en investigación, lo tiene que determinar el Poder Judicial final, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es un hecho gravísimo, que tiene que llegarse a lo antes posible, tiene que comprobarse esto, porque la víctima merece resarcirse con la víctima. Sin embargo, acá nosotros lo que hemos juzgado es el hecho de que se haya libado licor en una oficina congresal, parte del complejo congresal, que hayan, porque se admitió ahí que en algún momento existió relaciones. Esto es un hecho ya de por sí gravísimo, que no debe repetirse y debe marcar un precedente en cualquier tipo de estas situaciones para cualquier parlamentario. ¿Y usted, congresista Bazán, ha tenido, digamos, la oportunidad, mientras se dio esta reconsideración, de hablar con aquellos congresistas que votaron en contra, de conversar con alguno o algunos de los congresistas 21 que votaron en abstención? Y se lo pregunto básicamente porque la respuesta de alguno de ellos fue basarse en un video que luego nos enteramos son pruebas que ya ha presentado también esta trabajadora del despacho del ex congresista Freddy Díaz como parte de las pruebas, y no uno, sino varios videos. Y en tanto, ¿qué era lo que se sentía o se hablaba dentro del Parlamento? Bueno, no es que haya conversado con absolutamente todos, pero sí con algunos. Les mostré mi malestar y obviamente les repetí lo que les he dicho hace un momento. Acá no se está juzgando el hecho de la violación o no, porque eso nosotros no lo podemos determinar, no tenemos las herramientas para determinar esa situación. Sin embargo, hay que ser bastante claros. Es de por sí un hecho grave lo otro que te he manifestado y que le mereció una sanción. Algunos dicen, no, 5, 10 años. Bajo el entendimiento de que una persona que ha cometido este tipo de hechos de liar licor, de tener relaciones dentro del Congreso de la República, merece una sanción de verdad contundente, es porque hemos juzgado, lo hemos juzgado así. Hay que también recordar
que no es el único congresista que en este momento tiene un procedimiento pendiente para votación en el Pleno del Congreso. Hay 4 congresistas más. ¿Quiénes son por congresistas? ejemplo, el caso del congresista Wong, el caso al congresistas denominados niños, otro caso más que no recuerdo en este momento, pero hay la voluntad, y tengo entendido que en los próximos días se va a realizar de por sí un pleno ético, porque es importante que también en este momento de crisis política el Congreso sea contundente y dé un mensaje a la población de que también estamos dispuestos a limpiar la casa y a no permitir que malos congresistas estén conviviendo con nosotros. Ahora, y lo planteaba usted hace un momento, ¿no? Y le formulo la pregunta, ¿cómo precisamente evitar que en el Congreso de la República vuelvan a suceder este tipo de hechos, tanto la comisión de estos delitos repugnantes como es el abuso sexual, así como también que se corrija en el proceso de sanción y no vuelva a ocurrir que tengamos que ir a tengan que ir a una reconsideración para inhabilitar a este congresista denunciado por abuso sexual? Para mí el asunto y la responsabilidad lo tienen los partidos políticos, que tienen que ser obviamente más institucionales y tener filtros consecuentes para elegir a sus candidatos, personas limpias, honestas, con un perfil intachable, pero además la reforma mínima que estamos planteando, que es la exigencia de que no se permita postular a sentenciados por terrorismo, por apología al terrorismo, por lavado de activos, narcotráfico, asesinato, secuestro, extorsión. Ese es un tema mínimo, esto debería pasar sí o sí como reforma, debería votarse antes del 31 de enero, debería volver a votarse en la siguiente legislatura, que debe ser convocada de inmediato después del 31 de enero, pero además, hay que decirlo, en la Comisión de Ética hemos tratado de ser lo más objetivos posible, soy secretario de esa comisión, se han cometido obviamente errores por tema de votos, porque todo depende de los votos. Espero que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Creo que están tomando conciencia los congresistas de que en sus manos está también el futuro de la imagen del Congreso de la República. Congresista, lo último, y con relación al siguiente tema, ya no es titular del Interior el señor Víctor Rojas, ahora es exministro, pero había un pedido de interpelación, había un pliego ya de 14 preguntas para él. ¿Él va a ser invitado al Congreso de la República, ya que en su condición de exministro no se le puede interpelar? Definitivamente no podría ser interpelado. Creo yo que no tendría ningún impacto o consecuencia invitar al señor Rojas. Pero no se ha conversado. No se ha conversado. Podría ser, si es que requiere ser invitado, tendría que ser definitivamente a una comisión, no al Pleno, y si es a la comisión de la cual presido, que es la Comisión de Defensa, particularmente señalo que no creo importante, hay temas más importantes que tenemos que revisar desde la comisión, pero todo depende finalmente de los votos. Soy muy respetuoso y democrático dentro de la comisión. Si hay los votos, la mayoría de la comisión vota para invitarlo, lo respetaré, pero además brindarle todo el respaldo y apoyo al nuevo ministro, señor Vicente Romero. Creo que tiene la experiencia, el talante también para manejar la situación, y espero que en los próximos días haya cambios. Vamos a conversar también con el nuevo ministro en la Comisión de Defensa. Perfecto. Y bueno, y ahí sacaremos nuestras conclusiones. Muy bien, congresista Diego Bazán, representante de la región La Libertad por Avanza País, le agradecemos por este diálogo con RPP, nos ha quedado clara la idea y lo que usted formula, que es necesario, ¿no?, que los partidos políticos filtren mejor a quienes designan como candidatos para evitar los casos tal como ocurrió con el ex congresista Freddy Díaz Monago. Muchísimas gracias, congresista Diego Bazán, muy buenos días. 8 de la mañana con 30 minutos, vamos a actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos para conversar con el abogado penalista Luis Lamas Puccho respecto al inicio que ha anunciado la Fiscalía de una investigación preliminar contra la presidenta de la República. Con eso volvemos.